mucho antes de que existiera la calefacción central y el aislamiento térmico. Sobrevivir al invierno representaba algo más que una simple molestia, constituía un verdadero desafío de vida o muerte. Los campesinos medievales desarrollaron estrategias ingeniosas, utilizando cualquier recurso disponible para combatir el frío extremo. Muchas de estas técnicas resultan sorprendentes para nosotros hoy en día, y sin duda nos hacen valorar la comodidad de nuestros hogares modernos. Las viviendas campesinas medievales distaban mucho de ser maravillas arquitectónicas. Consistían en estructuras simples de una sola habitación, con paredes construidas mediante una técnica llamada baaré, que combinaba ramas entrelazadas cubiertas con una mezcla de arcilla, arena, estiércol animal y paja. Era como vivir en un proyecto de papel maché primitivo, pero menos impermeable, y con mayor probabilidad de albergar huéspedes roedores no invitados. Los pisos típicamente consistían en tierra apisonada, mezclada con paja práctica puro. No exactamente lo que consideraríamos acogedor según los estándares actuales. Este suelo de tierra se cubría periódicamente con juncos frescos o paja, creando capas de aislamiento contra el suelo frío. Las capas inferiores en descomposición generaban pequeñas cantidades de calor al degradarse, proporcionando un calor sutil desde abajo. Podríamos considerarlo como el sistema de calefacción por suelo radiante de la naturaleza, con el beneficio adicional de olores interesantes y alguna que otra sorpresa de escarabajos en estas viviendas. Generalmente presentaban solo una habitación principal donde toda la familia vivía, trabajaba, comía y dormía. Esto no era una elección de diseño basada en la convivencia, sino pura economía de supervivencia. Calentar una habitación requería mucho menos combustible que calentar varias, y el calor corporal compartido de los miembros de la familia ayudaba a mantener una temperatura algo soportable. Las investigaciones sugieren que cada cuerpo humano desprende aproximadamente el mismo calor que una bombilla de 100 vatios. En un espacio pequeño con 5 o 6 personas, eso equivale a un calentador de espacio modesto. Los techos, típicamente, se cubrían con paja llancos o brezo, lo que proporcionaba un aislamiento sorprendentemente efectivo. Un techo de paja bien construido podía tener hasta 1 metro de espesor, creando una excelente barrera contra el aire frío. Estos techos eran tan eficaces que algunos estudios de edificios medievales reconstruidos muestran que retenían hasta un 30% más de calor que los techos modernos de Texas, sin aislamiento adecuado. Las ventanas eran diminutas o inexistentes en la mayoría de las casas campesinas. Cuando existían, a menudo se cubrían con pergamino aceitado o tela en lugar de vidrio, que era demasiado caro para la gente común. Estas pequeñas aberturas minimizaban la pérdida de calor mientras proporcionaban ventilación mínima y un poco de luz. Era como si hubieran inventado el concepto de iluminación ambiental siglos antes de que los restaurantes románticos lo hicieran popular. Las puertas representaban otro punto débil para la retención de calor, por lo que se mantenían pequeñas y a veces se cubrían con cortinas de tela pesada para bloquear las corrientes de aire. Algunos campesinos ingeniosos incluso construían pequeños vestíbulos o antecámaras que creaban una especie de esclusa de aire, evitando que las ráfagas de aire helado entraran directamente al espacio principal de vida. Quizás lo más importante es que las casas medievales no eran solo para humanos. El ganado a menudo compartía el espacio de vida, especialmente durante los meses más fríos. Vacas, cabras, cerdos y pollos se llevaban al interior, añadiendo su calor corporal a la mezcla. Una sola vaca puede generar tanto calor como una pequeña estufa de leña, convirtiéndolas en valiosas compañeras de caza durante el invierno, a pesar de sus cualidades menos atractivas. Nada dice noche de invierno acogedora como compartir tu dormitorio con una vaca flatulenta. Con todos estos elementos combinados, la casa en sí servía como la primera línea de defensa contra el mordisco del invierno, pero mantenerse caliente requería más que solo 4 paredes y un techo. El corazón de cada hogar medieval era, literalmente, el hogar, a diferencia de nuestras chimeneas modernas, ubicadas ordenadamente contra una pared, con chimeneas eficientes. El hogar medieval típicamente se colocaba justo en el centro de la vivienda, de una sola habitación. Esta ubicación central no era una elección estética, era práctica. El calor se irradia en todas las direcciones, por lo que un fuego ubicado centralmente calentaba todo el espacio, de manera más uniforme. En lo que podría sorprenderte es que las casas medievales tempranas a menudo no tenían chimeneas en absoluto. En cambio, el humo del fuego llenaba la parte superior de la habitación, antes de eventualmente encontrar su salida
a través de un agujero en el techo, llamado respiradero de humo. En la versión medieval de purificación del aire, era básicamente esperar que el humo encontrara la salida antes de que tus pulmones se rindieran. No es de extrañar que el ojo ahumado fuera el único look de maquillaje disponible. Este ambiente ahumado, aunque incómodo según los estándares modernos, servía a varios propósitos inesperados. El humo realmente ayudaba a preservar la integridad estructural del techo de paja al disuadir insectos y roedores. También creaba un sistema natural de preservación de alimentos en la carne y el pescado. Podían colgarse de las vigas donde el humo ascendente los curaría, extendiendo su vida útil. Durante los meses de invierno, cuando la comida fresca era escasa, la refrigeración medieval consistía simplemente en colgar tu tocino donde el humo era más denso y esperar que los invitados a cenar no se molestaran por el toque de sabor a chimenea. Manejar el fuego del hogar era tanto un arte como una ciencia. La madera era un recurso valioso, especialmente en áreas donde había ocurrido deforestación debido al crecimiento poblacional y la expansión agrícola. Para el período medieval tardío, algunas regiones de Europa habían perdido hasta el 70% de su cobertura forestal original, haciendo la leña cada vez más cara y difícil de conseguir para conservar este recurso precioso. Los campesinos rara vez mantenían sus fuegos ardiendo continuamente. En cambio, cubrían el fuego, tapando las brasas calientes con ceniza para preservar el calor mientras usaban combustible mínimo, y solo lo avivaban cuando era necesario para cocinar o durante las horas más frías. Muchos hogares desarrollaron un sistema de compartir fuego donde un niño podría ser enviado a la casa de un vecino con un portador de brasas para pedir fuego prestado si el suyo se había apagado. Los niños medievales no solo pedían prestado azúcar a los vecinos, pedían prestada la habilidad de no morir congelados cuando la madera era escasa. Los campesinos medievales se volvían creativos con combustibles alternativos. La turba sica, cortada de pantanos, se usaba comúnmente en las regiones del norte, mientras que el estiércol seco de ganado, caballos y otros animales servía como una fuente de combustible sorprendentemente efectiva en otras partes. Nada calienta las manos como un fuego rugiente alimentado por los excrementos de vaca del mes pasado. Se podría decir que era reciclaje antes de que fuera popular. Las herramientas para manejar el fuego eran simples, pero especializadas. Los hierros de fuego, ganchos para ollas y trébedes permitían cocinar sobre la llama abierta, mientras que las cubiertas de fuego podían sofocar parcialmente el fuego para conservar combustible durante la noche. Una casa campesina bien equipada también podría tener un fuelle para avivar rápidamente las llamas cuando fuera necesario. El fuelle medieval era esencialmente el primer soplador de hojas, excepto que en lugar de molestar a tus vecinos el domingo por la mañana, evitaba que tu familia se congelara. La seguridad contra incendios era una preocupación seria, especialmente dado el carácter inflamable de los techos de paja y las estructuras de madera. La mayoría de los asentamientos tenían regulaciones estrictas sobre cuándo se podían encender los fuegos y cuándo debían extinguirse. El toque de queda nocturno en muchas ciudades medievales, señalado por el repique de una campana, se originó en parte como una medida de seguridad contra incendios, requiriendo que todos los fuegos fueran cubiertos o extinguidos por la noche. A pesar de estas precauciones, los incendios eran el mayor desastre que podía acontecer a una comunidad medieval. Muchas ciudades se quemaron completamente múltiples veces a lo largo de su historia. Londres experimentó incendios mayores en 1133, y por supuesto, el gran incendio de 1666, que destruyó más de 13.000 hogares. Los departamentos de bomberos medievales consistían principalmente en personas formando cadenas de cubos y gritando. Otra vez no, el hogar proporcionaba más que solo calor físico. Era el centro social del hogar donde las familias se reunían, se preparaban las comidas y se contaban historias durante las largas noches de invierno. Pero cuando el fuego se apagaba y el frío amargo de las noches se establecía, los campesinos medievales necesitaban estrategias adicionales para mantenerse calientes. El guardarropa de un campesino medieval típico tenía poca semejanza con nuestro concepto moderno de moda, priorizando la función sobre la forma en todas las maneras posibles. La lana reinaba suprema como el material más importante para la ropa de invierno. Las ovejas eran comunes en toda la Europa medieval, haciendo la lana relativamente accesible, incluso para los miembros más pobres de la sociedad. Las propiedades naturales de la lana la hacían ideal para el clima frío
retiene el calor. Incluso cuando está húmeda y crea bolsas de aire caliente, cuando se superpone en capas la lana medieval, típicamente era más áspera y pesada que las variedades modernas, proporcionando aislamiento excepcional a costa de la comodidad. Los suéteres ásperos de tu abuela no tienen nada comparado con las prendas de lana medievales. Eran esencialmente erizos portátiles que funcionaban como dispositivos antiabrazos. Al contrario a la creencia popular, los campesinos no solo usaban una sola prenda andrajosa. Las capas se entendían como esenciales para la supervivencia. Un atuendo típico de invierno para un hombre podría incluir ropa interior de lino, malaz de lana, una túnica de lana, una sobretúnica más pesada y una capa. Las mujeres usarían capas similares con camisas de lino bajo vestidos de lana, a menudo con enaguas adicionales y delantales, que añadían aislamiento valioso en las prendas interiores de lino. Servían un propósito crucial, más allá del pudor. Creaban una capa interna que absorbía el sudor mientras proporcionaba una barrera entre la lana áspera y la piel sensible. Este sistema de capas creaba múltiples bolsas de aire atrapado, muy parecido a la ropa térmica moderna. Los campesinos entendían el principio del aislamiento siglos antes de que se convirtiera en un concepto científico. Estaban diseñando microclimas tostados, mientras los nobles estaban demasiado ocupados figurando cómo hacer sus zapatos puntiagudos, ridículos, aún más puntiagudos. Los sombreros se consideraban esenciales. La gente medieval sabía que una cantidad significativa de calor corporal escapa por la cabeza, y varias formas de gorras, cofias y capuchas se usaban día y noche durante los meses fríos. Muchas de estas cubiertas para la cabeza se extendían para proteger también el cuello y los hombros, áreas particularmente vulnerables a las corrientes de aire. La moda medieval nos dio muchas cosas, pero el pelo aplastado por sombreros podría ser su legado más duradero. El pelo de cama era simplemente el pelo de martes. A domingo en los 1300 segundos en el calzado, presentaba un desafío particular. Los zapatos de cuero eran comunes, pero ofrecían poco aislamiento contra el suelo frío. La solución era rellenar los zapatos con hierba seca, musgo o paja, creando aislamiento natural. Los campesinos más ricos podrían tener zuecos de madera, esencialmente galocha medievales que elevaban los pies sobre el suelo frío y húmedo. Para aquellos que no podían permitirse zapatos de cuero, simples envolturas de tela atadas con cordón servían como botas improvisadas. Nada dice moda de invierno como pies que huelen a establo y suenan como nido de ardilla cuando caminas en la capa medieval. Merece mención especial como quizás la prenda más versátil en el arsenal de un campesino contra el frío. Estas piezas de tela de lana podían envolverse de varias maneras dependiendo del clima, sirviendo como abrigos durante el día y mantas por la noche. Algunas capas tenían capuchas, mientras que otras se usaban con cubiertas de cabeza separadas. Las capas más preciadas eran aquellas hechas de lana batanada, un proceso de lavado, golpeado y encogimiento de la tela para crear un material aún más denso y resistente al viento. Los guantes, o mitones, eran lujos raros para la mayoría de los campesinos. En cambio, a menudo usaban cubiertas para las manos hechas de tela de desecho, o simplemente metían las manos en las mangas o capas. El diseño de mitón sin dedos, dejando las puntas de los dedos expuestas para el trabajo mientras cubría la palma y el dorso de la mano, era una innovación medieval práctica que sigue siendo popular hoy. La solución necesito enviar mensajes, pero hace frío fue inventada siglos antes de los teléfonos inteligentes. Cuando vallaban entre pueblos en invierno, los campesinos empleaban estrategias adicionales. La tela podía rellenarse entre capas para aislamiento extra. Algunos coserían pequeñas bolsas de hierbas secas o especias en su ropa, creyendo que estos agentes calentadores ayudarían a calentar la sangre. Si estas adiciones botánicas tenían algún efecto real es debatible, pero el confort psicológico seguramente ayudaba a Anne. Pero la ropa sola no era suficiente para luchar contra el frío amargo de una noche de invierno medieval. Cuando la oscuridad caía completamente, otras estrategias de supervivencia entraban en juego. Cuando la noche caía completamente en el invierno medieval, sobrevivir hasta la mañana a menudo dependía de un recurso crucial en el calor corporal. Los arreglos para dormir en una casa campesina estaban diseñados para maximizar el calor a través de la proximidad. Un contraste marcado con nuestra obsesión moderna por el espacio personal y los dormitorios privados a la mayoría de las familias campesinas dormían en una sola habitación, a menudo en una cama comunal grande,
o plataforma para dormir. Estas no eran los colchones separados que podríamos imaginar hoy. En cambio, típicamente consistían en un marco de madera lleno de paja, que se cubría con cualquier tela o pieles que la familia pudiera permitirse. Los hogares más ricos podrían tener colchones de plumas, mientras que los más pobres podrían dormir directamente en pisos cubiertos de paja en toda la familia. Padres, hijos, abuelos y a veces incluso parientes solteros o sirvientes dormirían juntos en esta plataforma. Se organizaban estratégicamente, con los más jóvenes y ancianos, más vulnerables al frío, colocados en el medio donde era más caliente. Los arreglos para dormir medievales habrían horrorizado a los adolescentes de hoy, que necesitan su privacidad para enviar mensajes. En aquel entonces, tu abuela literalmente podía leer tus sueños sorprendentemente. Las camas medievales a menudo eran más cortas que las modernas. Esto no era porque la gente fuera significativamente más baja, sino porque muchas personas dormían en una posición semisentada, creyendo que acostarse completamente era poco saludable y se asociaba con la muerte. Las almohadas no eran comunes, con la mayoría de la gente usando capas enrolladas o atados de paja para apoyarse. Las cubiertas consistían en lo que se pudiera ahorrar: mantas y lana, capas viejas, pieles si la familia tenía suerte, y a veces incluso esteras secas de juncos. Muchas de estas cubiertas cumplían doble función durante el día como ropa. Algunas regiones desarrollaron cubiertas de cama específicas, como la manta de tapicería galesa tejida de lana, con patrones distintivos que ayudaban a identificar los orígenes familiares. El cuerpo humano genera aproximadamente 75 vatios de calor cuando descansa. Multiplica eso por 5 o 6 miembros de la familia, acurrucados juntos, y obtienes un sistema de calefacción efectivo de alrededor de 400 vatios, comparable a un pequeño calentador de espacio moderno. Este calor compartido podría elevar la temperatura de un área de dormir pequeña y cerrada hasta 15 grados. Potencialmente la diferencia entre congelarse y sobrevivir una noche amarga de invierno, pero los humanos no, eran las únicas fuentes de calor en los hogares medievales durante las noches de invierno. Los animales domésticos se llevaban al interior no solo para su protección, sino por su valioso calor corporal. Una sola vaca genera alrededor de 500 vatios de calor, más que todos los miembros de la familia humana combinados, convirtiéndolas en excelentes compañeras de caza de invierno. A pesar de sus otros atributos menos placenteros, a los pollos podrían mantenerse en canastas debajo de la cama, mientras que mamíferos más pequeños como los perros a menudo se alentaban a dormir en la cama misma. Imagina tratar de explicar a un campesino medieval ¿por qué la gente moderna echa a sus perros de la cama? ¿Quieres decir que tienes este dispositivo de calefacción peludo y no lo usas? Incluso el cerdo familiar podría llevarse al interior. Durante las noches más frías, generalmente relegado a su propia esquina o corral dentro del hogar. Los cerdos son particularmente buenos generadores de calor, produciendo alrededor de 400 vatios cada uno, aproximadamente equivalente a un pequeño calentador de espacio moderno. El ASMR medieval era solo sonidos de animales, y los ronquidos del abuelo en los límites del espacio personal eran vastamente diferentes en tiempos medievales, moldeados por la necesidad más que por la preferencia. La privacidad como la entendemos hoy simplemente no era una opción cuando la supervivencia dependía del calor compartido. Los registros históricos y la literatura sugieren que esta proximidad constante afectaba cómo la gente veía los límites personales, con individuos acostumbrándose al contacto físico constante de maneras que parecerían intrusivas, según los estándares modernos. A los pueblos, a veces, establecían casas de calentamiento comunales, donde aquellos sin familias podían reunirse. Durante las noches más frías, estos espacios serían mantenidos por la comunidad, con todos contribuyendo combustible o trabajo. Tales arreglos ayudaban a asegurar la supervivencia de viudas, viudos y otros que carecían de la protección del calor corporal familiar. Mientras estos métodos de dormir comunales eran cruciales para la supervivencia invernal, también tenían otros beneficios. Una vez calentados por el calor corporal compartido, los campesinos podían aprovechar al máximo las largas noches. El invierno significaba días más cortos y noches más largas para los campesinos medievales, y adaptaron sus actividades en consecuencia, a diferencia del mundo de hoy donde las luces eléctricas nos permiten ignorar los ciclos naturales. La gente medieval seguía el ritmo del sol, lo que significaba que sus días de invierno comenzaban más tarde y terminaban más temprano. Un día típico de invierno
podría comenzar alrededor de las 7 de la mañana cuando la débil luz del sol finalmente hacía posible el trabajo, y terminar a las 4:00, las 0 de la tarde cuando caía la oscuridad. Esto daba a los campesinos significativamente menos horas de trabajo que durante el verano, cuando podrían trabajar desde el amanecer a las 4 de la mañana hasta el anochecer. A las 9 de la noche, su versión de horario de invierno no era una política corporativa, sino más bien una situación de no puedo ver mi mano frente a mi cara, así que mejor duermo. En esta reducción natural, en la luz del día creaba lo que los historiadores ahora reconocen como un estilo de vida invernal diferente. La evidencia de registros medievales muestra que muchas comunidades esperaban menos trabajo durante los meses de invierno. El trabajo agrícola disminuía dramáticamente, con mucho tiempo gastado en tareas interiores como reparar herramientas, hilar lana y tejer. En un aspecto fascinante de los patrones de sueño invernal medievales era lo que los académicos llaman sueño segmentado. Muchas personas dormirían en dos fases distintas. Un primer sueño comenzando poco después de que cayera la oscuridad, seguido por un periodo de vigilia de 1 a 2 horas en el medio de la noche, y luego un segundo sueño hasta la mañana. Durante este periodo de vigilia nocturna, la gente tendería el fuego, rezaría, hablaría tranquilamente, o a veces incluso visitaría a los vecinos en estas horas sociales de medianoche. Creaban oportunidades únicas de unión. Los registros de esta era mencionan gente compartiendo sueño, contando historias o discutiendo asuntos comunitarios durante estos interludios nocturnos. Quedarse despierto hasta medianoche no se consideraba fiesta, era solo un martes. Su version de mensajes de medianoche era conversación real cara a cara, a la oscuridad extendida. También significaba más tiempo para el descanso. Los patrones de sueño invernal medievales a menudo incluía 8 a 10 horas de tiempo total de sueño, más periodos adicionales de descanso junto al fuego. Este sueño extra servía un propósito práctico en el cuerpo. Quema menos calorías cuando duerme, convirtiéndolo en una estrategia efectiva para conservar energía cuando los suministros de comida eran limitados. Curiosamente, muchas costumbres religiosas y festivales aprovechaban estos patrones de sueño invernal. Las misas nocturnas y las celebraciones de Nochebuena capitalizaban el período natural de vigilia de medianoche, mientras que las observancias religiosas matutinas tempranas se programaban más tarde en invierno que en verano. Mientras el ritmo estacional proporcionaba algunos beneficios, también creaba desafíos. Las largas tardes oscuras podían provocar lo que ahora reconocemos como depresión estacional. Los remedios medievales incluían reuniones comunales, tradiciones de narración de cuentos y festivales de invierno, diseñados específicamente para combatir los efectos psicológicos de la oscuridad y el confinamiento. Pero para sobrevivir esas largas noches de invierno, los campesinos medievales necesitaban más que solo horarios de sueño y entretenimiento. Durante los duros inviernos medievales, la comida que la gente comía no era solo sobre supervivencia, era una fuente importante de calor. Las comidas más populares de invierno eran guisos espesos y abundantes que combinaban cualquier ingrediente disponible de las cosechas de otoño y las reservas preservadas. Estas concocciones ricas en calorías proporcionaban calentamiento interno crucial, mientras el cuerpo trabajaba para digerirlas. En las técnicas de preservación permitían a los campesinos medievales mantener una dieta variada, si bien limitada a lo largo del invierno. Carnes preservadas en sal, pescado ahumado, frutas secas, nueces y verduras de raíz almacenadas en lugares frescos y secos formaban la columna vertebral de la nutrición invernal. El cuerpo humano genera más calor cuando digiere alimentos altos en proteína y grasa, haciendo estos elementos preservados especialmente valiosos. El pan permanecía como alimento básico durante todo el año, a menudo constituyendo más de la mitad de las calorías diarias de un campesino. El pan de invierno típicamente era más denso y oscuro que las variedades de verano. El proceso de hacer pan, menos amasar, fermentar y hornear, también añadía calor bienvenido al hogar. Los programas de cocina medievales no eran sobre decoraciones elegantes, sino sobre cuántas personas pueden agruparse alrededor de este horno sin conseguir quemaduras de tercer grado. A las especias jugaban un papel sorprendente en el confort invernal medieval, al menos para aquellos que podían permitírselas. Se creía que la pimienta, el jengibre, la canela y los clavos calentaban la sangre y calentaban el cuerpo desde adentro. La creencia medieval de que el ajo y las cebollas proporcionaban calor interno resulta tener alguna base en hechos
ya que estos alimentos pueden aumentar ligeramente el metabolismo. Los métodos creativos de calentamiento involucraban más que solo comer. Las piedras calientes del fuego se envolvían en tela y se colocaban al pie de las camas o a veces en bolsillos para calor portátil. En algunas regiones, la gente llenaba bolsas de tela con granos calentados, creando las primeras botellas de agua caliente del mundo sin el agua. Nada dice te amo en tiempos medievales como una bolsa de cebada abrasadora metida abajo. Tus pies a la hora de dormir en las bebidas eran particularmente importantes en el kit de herramientas de supervivencia invernal. Las cervezas calientes infundidas con miel y especias eran calentadores de invierno populares, creando una sensación de brillo en el estómago que temporalmente contrarrestaba el frío. Para ocasiones especiales o periodos de frío particularmente amargo, las comunidades podrían aunar recursos para festejar. Estas comidas comunales servían múltiples propósitos, al compartir recursos limitados, generar calor social a través de espacios de reunión abarrotados, y levantar la moral durante la parte más oscura del año. Los registros de pueblos medievales muestran aumentos en reuniones comunitarias durante los meses más fríos, sugiriendo que esta era una estrategia deliberada de supervivencia. Un enfoque único medieval para mantenerse caliente involucraba cambiar horarios de comida durante el invierno, con menos luz del día para trabajar. Los campesinos típicamente comerían su comida más grande más temprano en el día, permitiendo a sus cuerpos generar calor digestivo durante las horas más frías, en lugar de mientras dormían. Los dietistas medievales no se preocupaban por comer después de las 6 de la tarde, haciéndote aumentar de peso. Se preocupaban por desperdiciar preciosa comida caliente mientras estaban inconscientes. El ritual de reunirse alrededor de una olla humeante después de un día de trabajo helado proporcionaba confort emocional, que era tan importante como el calor físico. Las comidas de invierno típicamente se servían en tazones de madera, que retenían el calor mejor que el metal o la cerámica, permitiendo a la gente calentar sus manos mientras comían. Estos muchos métodos de calentamiento desde adentro hacia afuera complementaban todas las técnicas de calentamiento externo, creando un sistema de supervivencia comprensivo que llevaba a la gente medieval a través de invierno tras invierno. Y a través de todo esto, también encontraron maneras de adaptar sus rutinas diarias a los desafíos únicos de la estación, demostrando una resistencia y creatividad que les permitía no solo sobrevivir, sino mantener comunidades vibrantes incluso durante los meses más duros del año.